Bienvenidos, manitas. Hoy toca reciclar unos frascos de cristal. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Para empezar a decorar este frasco, lo primero que le he hecho ha sido lavarlo bien con agua y jabón y después con un trapito, un poquito de alcohol para quitarle huellas que pueda tener. Ya lo tenemos limpio y vamos a empezar por la tapa. Voy a utilizar una bola de pórex, una bola de corcho, y le voy a cortar 1/3 de la bola. Para pegarla a la tapa voy a utilizar cola blanca y por el borde, para asegurarnos que no se nos vaya a soltar mientras se seca, le voy a colocar cinta de papel o cinta de carrocero. Lo siguiente que voy a hacer va a ser cubrirle la tapa. Yo estoy utilizando porcelana fría porque me quedaba este restito que ya empezaba a secarse. Pero podéis utilizar cualquier pasta de modelar que tengáis, que sea de secado al aire. Y lo primero que tenemos que hacer cuando nuestra pasta ya está un pelín seca, si es porcelana fría, nos ponemos en la mano un poquito de crema de manos y le damos calor para que recupere su elasticidad. Si es pasta de modelar, de pasta de papel, como pueda ser la pasta DAS, a esa nos mojaremos la mano con agua. Crema no, agua. Nos mojamos la manita y comenzamos a darle calor a nuestra pasta. Una vez ya la tenemos amasada, lo siguiente que vamos a hacer va a ser extenderla. El grosor que yo le voy a dar es de medio centímetro más o menos. Cogemos nuestra tapa y le aplicamos una capita fina de cola. Para trabajar más cómodo, yo voy a colocarle la tapa en su sitio y ahora ya la cubrimos. Y vamos a cortar el sobrante justo por el borde. Y a partir de aquí, el diseño que le hagamos a la pasta ya es cada uno el que quiera. Podéis utilizar de este tipo de cortadores, que podemos hacerle marcas de flores, lo que queráis. Yo no me voy a complicar, yo voy a ir a hacerlo muy sencillito. Con la parte de atrás de un pincel vamos a hacerle marcas desde la parte de fuera hasta el centro. Por esta parte de aquí quedará más gruesita que por aquí, por la forma del pincel. Apoyamos nuestro pincel y marcamos. Por eso la pasta la tenemos que dejar de medio centímetro más o menos para que no se nos abra por aquí, por la zona donde estemos marcando. Y así voy a ir haciendo todo alrededor de la tapa. Como tirador de la tapa yo voy a utilizar esta flor que está hecha con resina. Bueno, ya sabéis que yo tengo mi cajita, aquí la tenéis, con piezas que me sobran de otros trabajos o pruebas que voy haciendo. Yo no tiro nada y esta es una de esas flores. Y antes de que se seque la porcelana, pues le voy a hacer la marca. Se la voy a pegar ya y así todo se va secando en su sitio. Y por último, con una espátula voy a hacerle unas marcas por toda la superficie, pero sin llegar a atravesar toda la porcelana. Y ahora sí ya lo dejamos secar. Paso a decorar el frasco y para ello me voy a ayudar de una plantilla, un stencil. Yo tengo esta que tiene como formas de etiquetas y voy a utilizar este de aquí, que es rectangular. Amaso y estiro la pasta dejando medio centímetro de grosor. Colocamos nuestra plantilla y con un rodillo marcamos. Y ahora con un cortante, con una espátula, con un cúter, con algo que tenga filo, vamos a cortar por el borde. Una vez ya tenemos nuestra etiqueta formada, la pegamos al frasco. Y también lo voy a hacer con cola blanca.
La cola la vamos a extender muy bien, colocaremos una capa finita, no pongáis demasiada porque si no la etiqueta se os resbalará del cristal. Y el último detalle va a ser un cordoncito ayudándome de un molde de silicona, que se lo voy a ir pegando en la boca del frasco, justo donde termina la tapa. Antes de seguir con el vídeo, os cuento que me surgió un problema con la etiqueta del frasco. Como veis, esta es otra. Esta es la que hicimos en un principio con porcelana. Y esta la he hecho con esta pasta, la pasta de secado al aire de papel. Igual que este otro frasco que lo hice fuera de cámara y ya lo tengo seco. El problema no sé si es porque es porcelana o porque esta porcelana que tengo yo ya la tenía desde hace tiempo y no estaba en óptimas condiciones. Pero se empezó a encoger una barbaridad, o sea, casi 1 centímetro del ancho y del alto. La tapa está perfecta, pero en la etiqueta no me ha resultado. El relieve que le hice ha desaparecido, apenas se aprecia, no sé si se notará en cámara, pero aquí tiene bastante más relieve que en la porcelana, así que decidí quitarla y volverla a hacer. Y todavía la tengo húmeda, así que en el vídeo vamos a seguir trabajando con este frasco. Vamos a empezar aplicando el primer color. Yo voy a utilizar pintura acrílica en el tono agua marina. Ya está seca la pintura y ahora vamos a envejecerlo y voy a aplicarle una pátina en un color marrón chocolate. Esta es pátina antigua. Me lo enviaron desde Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace por si queréis pasaros y echar un ojo. Y la voy a aplicar con un pincel. Mojamos en la pátina y a círculos para que se vaya metiendo por dentro del relieve. Aplicamos en toda la superficie. Ahora con un trapo de algodón vamos a retirar el exceso. Esto lo vamos a hacer antes de que se seque. Y ahora una toallita húmeda para retirar por la parte superficial y que se siga viendo el agua marina. Siguiente color, a pincel seco en un tono siena natural. Y le vamos a dar un acabado metálico, utilizando pinturas metalizadas. El primer color que voy a utilizar es un oro rosa. Y lo voy a aplicar con la yema del dedo, superficialmente, dándole unos pequeños toques. El siguiente color metalizado que voy a utilizar es este azul tan bonito.
Pues ya están listos estos frascos. Me emocioné pintando y no os lo he dicho en el vídeo. El barniz. Yo he barnizado justo antes de empezar a aplicar las pinturas metalizadas, con un barniz en acabado mate. Y este es el resultado. Ya solo nos queda limpiar muy bien con alcohol todo el cristal por si hay alguna huellita de pintura y ya tendremos los frascos listos. Estos son ideas que yo os doy. El color podéis aplicar el color que más os guste. Os voy a dar otras dos opciones que ya las tenéis en el canal. Esta botella en acabados bronce está hecho de la misma manera, y esta cesta que el acabado fue en plata. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a estos dos tutoriales por si no los habéis visto. Y ahora os voy a enseñar estos dos frasquitos con mucho más detalle. Espero que os guste la idea y os animéis con vuestras decoraciones. Si queréis más ideas con frascos, decírmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.